Llegamos ya al encuentro número 25, el último encuentro de economía peronista, materia que es la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la tan importante independencia económica. Independencia económica que está expresada en la verdad número 16 del justicialismo, que refiere que como doctrina económica el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y entonces terminaremos hoy la cuarta y última parte de economía peronista, que se refiere a las realizaciones de la economía social justicialista. Y hoy concluiremos entonces el capítulo 12 referido a las bases de la independencia económica, a las bases de una realidad ejecutada por Perón en su primer gobierno. Siempre en todos los encuentros recordando el esquema general de la doctrina peronista referida a este principio fundamental económico de la independencia económica, que por otro lado es la única pretensión que uno ha tenido al compartir con ustedes estos textos, la pretensión de contribuir a la mejor comprensión de este tan importante principio fundamental del peronismo, de la independencia económica, que implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza de los argentinos para las y los argentinos. En segunda instancia, reactivar la economía, o sea, poner el capital, el dinero al servicio de la economía, al servicio de la producción. Y por último, realizar una justa distribución de lo recuperado y de lo producido en beneficio del conjunto del pueblo. Entonces, ayer vimos estas cuatro primeros temas del capítulo 12 que se refiere a las bases de la independencia económica. Vimos las bases de la independencia económica, la economía nacional en su relación con la economía mundial, la interdependencia económica y el capital nacional y el capital foráneo. Hoy vamos a ver estos 7 temas que nos quedan. Formación nacional y nacionalización de capitales, la deuda exterior, medios de comunicación, los mercados de financiación, defensa frente a los cambios de la coyuntura económica internacional, defensa frente a los intereses económicos financieros foráneos, independencia económica y soberanía política, e independencia, por último, independencia económica y justicia social. Empezamos entonces con el tema 5 del capítulo 12, que se refiere a la formación nacional y nacionalización de capitales. La base de la formación nacional del capital es el ahorro de la nación. La base de la formación nacional del capital es el ahorro de la nación. En el segundo plan quinquenal, recordemos siempre que esto fue escrito en 1954, y el segundo plan quinquenal fue del 53 al 57, o iba del 53 al 57. En el segundo plan quinquenal, el ahorro forma la base de toda la financiación. Por eso, con las declaraciones que ha hecho al exterior el general Perón, explicó que todo aporte de capital extranjero va a ser un superávit dentro de ese cálculo o de esa estimación hecha para la financiación del plan, en particular la financiación de las inversiones del Estado. Miren ustedes la situación económica de aquella época. Ni una sola deuda, toda
la financiación era con ahorro nacional. Como sabemos, el 33% del ahorro estimado se canaliza para inversiones del Estado, el 66% correspondería a inversiones del sector privado. Nacionalización de capitales, no sé si les suena esto. Invertidos en los servicios públicos es lo que se ha realizado a través de la nacionalización de las empresas ferroviarias, la compra de la Unión Telefónica, adquisición de servicios de salubridad y aguas corrientes de la provincia de Buenos Aires y Rosario. Además, debe considerarse el rescate de la deuda externa nacional y provincial, rescate de la deuda externa nacional y provincial, existente en el momento que se hizo cargo del gobierno el general Perón. La nacionalización de los ferrocarriles, representó 2.089 millones de pesos. La compra de la Unión Telefónica, 33 millones de pesos, a los cuales habría que agregar el rescate de debentures de esa misma empresa. 40 millones costó la adquisición de servicios de salubridad y agua corriente para la provincia de Buenos Aires y Rosario, y los rescates de empréstitos contratados en el exterior por la nación y las provincias, un total de 957 millones. Qué realidad distinta, ¿no? Pero vamos a ver que los problemas y las soluciones son siempre las mismas, ¿eh? El sentido de la nacionalización de estos servicios públicos y de la deuda externa, o sea, recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza nacional, la primera significación de la independencia económica, el sentido de la nacionalización de estos servicios públicos y de la deuda externa como parte de los resortes que necesita el gobierno para la conducción económica es un tanto diferente de la nacionalización de los capitales extranjeros. La expresión nacionalización, que se va adoptando en diversas medidas que ha tomado el gobierno en el campo de las inversiones privadas, significa que el capitalista no tiene derecho a solicitar transferencias de utilidades hacia el exterior o eventual retorno de su capital. Esto se ha hecho en varios programas que se denominan, algunos de ellos, de radicación de industrias. En la reciente ley de inversiones extranjeras, una parte de las utilidades de la empresa se consideran nacionalizadas. Esa es la expresión de la ley. El significado es que una parte de las utilidades no debe tener derecho a solicitar transferencia de servicios hacia el exterior. Dicho sea de paso, en la técnica de la ley se ha supuesto que de 100 millones de pesos que gana el capitalista extranjero, 50 debe dejarlos en el país y 50 puede solicitar transferencia. Creo, si no estoy mal informado, que ahora las empresas mineras que están en nuestro país dejan un 3%, si no estoy mal informado. Ese es el sentido que tiene la ley. Repito, dicho sea de paso, en la técnica de la ley se ha supuesto que de 100 millones de pesos que gana el capitalista extranjero, 50 debe dejarlo en el país y por 50 puede solicitar transferencia. Ese es el sentido que tiene la ley. Los norteamericanos llaman a esto un arreglo 50-50. Vamos a ver el tema de la deuda exterior. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. El llamado rescate de
empréstitos nacionales y provinciales consistió en pagar la deuda pública contraída con prestamistas del exterior, obteniendo los fondos del crédito público interno de acuerdo con el programa de nacionalización de inversiones. Al nacionalizarse la deuda pública, se logró que en lo sucesivo el servicio de amortizaciones e intereses se efectuara en el interior del país, en moneda nacional, con lo cual se suprimió la demanda de divisa por este concepto. Las bases para la independencia económica. Las bases para la independencia económica, sin la cual no puede haber justicia social ni soberanía política. La deuda pública exterior del país producía un violento drenaje para nuestra economía. Si sabremos ahora en 2020 de este drenaje, porque significaba el pago inflexible de una cuota anual más los correspondientes intereses. Si sabremos los argentinos de estas cosas. Esa es la diferencia entre un empréstito y una inversión privada. La inversión privada puede retirar ganancias en la medida en que puede realizarla, pero un empréstito significa un pago fijo anual de amortización más intereses año tras año, sin tener en cuenta que el año sea bueno o malo. Por eso es que los años difíciles para nuestro comercio exterior, cuando ha bajado el valor de nuestras exportaciones, esos pagos rígidos significaban una apropiación sustancial del valor de nuestras exportaciones o de las disponibilidades de divisa. Hubo años, como el 1933, en que el pago de los servicios financieros de la deuda pública más los servicios financieros de las empresas privadas han tomado cerca del 40% de los ingresos de divisas del país. Ahora creo que es el 100%. Y para este año creo que teníamos un 30%, para este año nada más, un 30%. En nuestra historia financiera se puede señalar un año realmente difícil, allá por 1890, cuando la crisis política de esa fecha sucedió a la crisis económica de nuestro comercio internacional, en que los servicios financieros de deuda pública y del capital privado tomaron prácticamente el 60% del valor de nuestras exportaciones. Dicho sea de paso, esto permite aclarar otro punto de la nueva ley de inversiones extranjeras. Para obviar diversos problemas que ya constituyen la experiencia conocida de nuestra historia económica, en esta ley se estableció un criterio sencillo para las transferencias de utilidades. Se admite que el capitalismo extranjero gire de sus utilidades el 8% de su capital originariamente ingresado, más las utilidades que vaya reinvirtiendo año tras año dentro de ese 8%, y se lo calcula en moneda extranjera, pero el juego de flexibilidad y de adaptación está en el modo como el capitalista hace sus pesos para comprar las divisas correspondientes al 8%. Esto quiere decir que remitirá 8% en la medida en que sus utilidades líquidas realizadas le permitan al tipo de cambio que esté rigiendo en ese momento, o sea, la cantidad de pesos equivalente. Si no puede juntarlos, no remite sino el 6, el 5 o lo que fuere. Esto es independencia económica, donde el gobierno, o sea, el país, el gobierno de nuestro país pone las condiciones. Y vamos a ver otro tema importante, y que también nos ha costado mucho, mucho en los últimos tiempos. El tema 7, referido a los medios de comunicación.
Para tener un país orgánicamente desarrollado, los medios de comunicación deben poner en el más fácil contacto posible cada una de las regiones del país con todas las demás y con el exterior. Misión fundamentalísima de los medios de comunicación. Por ello, en virtud del segundo plan quinquenal, la nación tendrá como objeto fundamental en materia de comunicaciones disponer de un sistema orgánico, o sea, organizado y racional de comunicaciones que posibiliten su adecuada vinculación interna y con el exterior y que asegure en primera instancia la elevación del nivel cultural de la población. La elevación del nivel cultural de la población. La promoción y el desarrollo económico. Miren las tareas que debería tener. Su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y de la defensa nacional. Tomado en un sentido amplio, los medios de comunicaciones significan desarrollar facilidades para la promoción y el desarrollo económico. En verdad, hay muchas zonas del país que por el solo hecho de no tener facilidades de comunicaciones no pueden desarrollar adecuadamente sus recursos naturales. Este es otro problema que está vinculado a la reestructuración general del sistema de comunicaciones y transporte. La diversificación de esos medios de transportes debe correr paralela con el desarrollo industrial y los planes de erradicación demográfica, de modo que se habiliten todos los recursos naturales de la nación y al mismo tiempo que los productos de la industria manufacturera puedan llegar sin dificultades a todos los habitantes del país, elevando su nivel de vida, que es la finalidad última de todo lo que hacemos, elevar el nivel de vida de todos y todas los argentinos y de todas las familias argentinas. Veamos entonces ahora el tema 8, los mercados de financiación. Sí sabremos, ¿no? Ya no hay nada nuevo bajo el sol, evidentemente, compañeras y compañeros. El capital que proviene del ahorro nacional es lógicamente el tipo más beneficioso de capital, desde ya. Como lo ha denominado el general Perón, es el capital patrimonial de la industria y el comercio, que debe distinguirse sin duda del capitalismo internacional, que pretende inmiscuirse en las decisiones políticas de nuestro país. En las inversiones del Estado, ese ahorro es canalizado a través de las cajas del Instituto Nacional de Previsión Social, además del que hacen las empresas del Estado, que en la terminología del plan de inversiones se denomina recursos propios. Recursos propios. Así que tanto el ahorro que se extrae de la caja de jubilaciones a través de la colocación de títulos como los recursos propios de las empresas son la base de financiación de las inversiones del Estado. El aporte de los mercados de financiación del exterior a partir de esta ley de inversiones solamente sería como capital patrimonial de la industria y el comercio, más que el comercio, la industria y la minería, como dice la ley. Como dice la ley. Capital patrimonial en el sentido de elemento de trabajo o, como lo expresó el general Perón, herramientas de trabajo muy diferente al capitalismo internacional. El capitalismo internacional inhumano y deshumanizado que nos viene azotando hace tanto tiempo, pero especialmente en los últimos 4 años, de 2015 a 2019, este capitalismo internacional inhumano
y deshumanizado con sentido de voracidad en la explotación de los pueblos, tal como lo ha expresado en muchas ocasiones el general Perón, es el tipo de capital que no va a entrar de acuerdo con esta ley. Dios santo y bendito. Dios. Por eso nuestro pueblo, al recordar todas estas cosas, no hace más que admirar al general Perón. El capital transhumante que nos azotó estos últimos años, por otra parte, nunca se asienta en los países para asociarse a la suerte y al destino de la economía y de los pueblos donde va a explotar. Si lo sabremos los argentinos, y ya nos lo avisaban los compañeros en 1954. Nuestra ley de inversiones está destinada al capital que venga a asociarse a la suerte y destino de nuestra economía en forma permanente, En cambio, el capital de sentido explotador general es como la golondrina y por eso tienen esa denominación. Capital golondrina y capital transhumante. Se les llama también fondos flotantes. Y hay una expresión inglesa muy gráfica, los fondos calientes, hot money. Esto es, que migran allí donde pueden sacar de inmediato mayor interés y luego se van. Fue todo el sistema económico implantado en el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, avisado ya en 1954 por los compañeros y las compañeras. Por otra parte, estos son fondos a corto plazo, es decir, son fondos que no se entregan fácilmente sino a medias. Y en cuanto han podido hacer lo que persiguen o están persiguiendo, vuelan, se van. El otro capital es el capital que viene y se invierte en forma de trabajos industriales, que trae máquinas, que trae elementos, que trae saber técnico, que trae en definitiva todo lo que hace al progreso material de los pueblos. La verdad es que en la historia económica y financiera de nuestro país, el capitalismo se ha manifestado esencialmente como un elemento de perturbación política y social por los campos en que estaba invertido principalmente y por la razón sencilla de que buena parte de esas inversiones tenía un sentido de explotación de los recursos con un criterio de aprovechamiento de esos recursos en favor de la economía del país de donde venían esas inversiones. No venían a ayudarnos a nosotros, venían a expoliarnos, vinieron a expoliarnos y nos dejaron tierra arrasada. Frente a esa realidad, el haber nacionalizado la moneda y el crédito ha constituido el punto de partida de la liberación enunciada en el preámbulo de la Declaración de la Independencia Económica. Lo voy a poner bien clarito esto. Frente a esa realidad, el haber nacionalizado la moneda y el crédito ha constituido el punto de partida de la liberación enunciada en el preámbulo de la Declaración de la Independencia Económica. Tema 9 del capítulo 12 del último capítulo de Economía Peronista. Defensa frente a los cambios de la coyuntura económica internacional, muchas veces creada deliberadamente para expoliarnos. Se han creado los resortes para neutralizar los efectos que el impacto de los reveses internacionales puede producir en nuestra economía. Y escuchemos bien. Como principal de ellos se puede señalar la política de comercialización del yapi y la venta de nuestras cosechas al exterior.
Me estoy acordando de Vicentín, me estoy acordando de Vicentín. El IAPI realiza una acción combinada entre defensa de los precios en los mercados internacionales y defensa de los precios al agricultor del país. La intervención del IAPI en la comercialización de nuestra producción fue imprescindible, pues los países compradores se habían agrupado para la fijación de precios de compra y como era lógico, fue necesario poner en manos del IAPI nuestra producción para que fuera el único vendedor. Al único comprador opusimos el único vendedor. Así se ha defendido nuestra producción, nos decía el general el 1 de mayo de 1947. En la defensa interna se ha procedido con un criterio de fijación anticipada de los precios, política que empezó a hacerse evidente a partir de 1950 en la cosecha 50-51. La anticipación de los precios significa asegurar al agricultor la base para que pueda realizar la producción. Generalmente se fija un precio preliminar que es el reflejo del costo medio de la producción y una vez terminada la cosecha, el organismo hace un reajuste de acuerdo con el precio que se haya obtenido en el exterior. Esta tal vez es la forma más ideal de fijar los precios de la agricultura. Repito, esta tal vez es la forma más ideal de fijar los precios de la agricultura. Cuando hay una fluctuación hacia la baja en el exterior, internamente el IAPI sigue pagando precios a un nivel más elevado, que es lo que está ocurriendo ahora. Estamos hablando de 1954. De no ser así, la baja de los precios internacionales se traduciría de inmediato en una baja del poder de compra del agricultor y a su vez ello representaría una disminución de adquisiciones de mercadería de ese sector hacia el otro sector. En una palabra, se produciría lo que se ha denominado el desequilibrio económico interno, que a su vez va acumulando todo, contagiando los otros sectores como una especie de bola de nieve. Otro medio de defensa frente a los cambios de la coyuntura económica internacional es la política monetaria y cambiaria. La política monetaria es la palanca interna compensatoria. La utilización de divisas, o sea, de la reserva monetaria del país, se hace no solamente con un sentido de garantía lisa y llana del peso en el exterior, sino con un sentido de utilización de las mercaderías de importación, ajustándolas a las necesidades internas. De ahí entonces que la política selectiva del crédito aplicada a los diferentes sectores de la actividad económica está complementada con la política selectiva en el comercio de importación o en la política cambiaria. En la política selectiva de la importación pueden distinguirse dos aspectos. Primero, para cumplir el plan de industrialización y segundo, para cubrir el déficit entre la producción nacional y el consumo. Se trata del primer aspecto en el caso de que se presente la coyuntura de escasez de divisas y el país necesite más elementos y equipos para la capitalización. Entonces las autoridades monetarias adjudican una proporción de divisas para la compra de esas maquinarias y equipos aplicando el principio de selección. El otro aspecto satisface las necesidades de los artículos de consumo que se van trayendo del exterior en la medida que la industria nacional no puede proporcionárselos. Dicho de otra forma, se trata de dar divisas para la importación de lo indispensable para cubrir el déficit entre el total del consumo calculado o estimado de un artículo y lo que puede producir la actividad nacional. Y vamos a entrar
al tema 10, que se refiere a la defensa frente a los intereses económicos financieros foráneos. Defensa frente a los intereses económicos financieros foráneos, no entrega frente a los intereses económicos foráneos, como sufrimos estos últimos 4 años. El factor principal de la defensa económico-financiera foránea está en el desarrollo armónico de la economía nacional, con el equilibrio entre los rubros y las actividades agropecuarias en toda la extensión nacional. Gracias al reciente desarrollo industrial, frente a la caída internacional de los precios de nuestros productos de exportación, experimentada en los años 48, 49 y 51, el país no ha sentido repercusión que extraordinariamente produjera este fenómeno en el pasado, que ordinariamente produjera este fenómeno en el pasado. Si no hubiéramos tenido el desarrollo de la actividad industrial, nuestra economía hubiera dependido preponderantemente del exterior y la disminución del poder de compra del sector agrario habría sido catastrófica, repercutiendo en forma acumulativa como una bola de nieve a toda la estructura económica y financiera del país, como sucedió durante la crisis de 1930 a 1933. Por otra parte, el fenómeno más notable es que en 1952, con 2 años de pérdida de cosecha y con baja internacional, el país no hizo lo que se hizo en 1931-32, es decir, contratar un empréstito internacional para poder solucionar ese desequilibrio de la balanza de pago. Nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Evidentemente, la defensa de la economía nacional, tanto frente a los fenómenos naturales de la economía nacional como frente a las maniobras de los sectores foráneos interesados, está en la estructura armónica de nuestra propia economía y en la conducción de la política económica. Y Perón lo decía así. Tan importante como la industrialización del país, en vinculación directa con la producción agropecuaria, es sin duda lo que hemos hecho al nacionalizar el sistema de comercialización exterior, suprimiendo los monopolios que lo dominaban. Monopolios que lo dominaban, como ahora, compañeras y compañeros. Este hecho constituye, podemos decir con toda verdad, el punto inicial de nuestra reforma en el orden económico, el punto inicial de nuestra reforma en el orden económico, ya que desde ese momento se cambia en forma total nuestro sistema de comercio, en especial en relación con el comercio exterior de nuestras cosechas. Lo dijo Perón ante la Asamblea Legislativa, explicando, es imperdible ese discurso de 1950, donde hace un raconto de todo lo realizado hasta ese año. Veamos entonces el anteúltimo tema central. Independencia económica y soberanía política. El general Perón ha señalado en múltiples oportunidades la importancia de la independencia económica para sostener la dignidad del país hasta la propia soberanía. Muchas veces he dicho ya, y en todos los tonos de mi voz, que ninguna nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice hasta los últimos extremos su independencia económica. En efecto, no puede haber un país que resuelva su problema económico si no es enteramente independiente en su economía. La libre determinación de los pueblos se hace a base de la independencia económica. De nada vale la independencia política
sin la independencia económica. En el hombre y la mujer no hay libertad sin independencia económica. Toda otra libertad es aleatoria, mientras no tenga su independencia económica asegurada. Con los pueblos sucede lo mismo. Mientras la independencia de los pueblos no sea económica, es colonialismo disimulado. Es colonialismo disimulado. En un país perfectamente democrático, el más democrático que pueda existir, la aspiración suprema ha de ser capacitarse y vivir de sí y no depender colonialmente de ningún otro país, por poderoso y grande que sea. No son locuras mías, son del general don Juan Domingo Perón. Como puede apreciarse, la independencia de un país significa independencia en ambos aspectos, político y económico, que han de lograrse con el esfuerzo del pueblo que quiere ser efectivamente libre y soberano. Nosotros concebimos que la independencia de los estados en todos los que han sido coloniales tienen dos etapas. La primera es la independencia política, realizada ya por nosotros en 1810 y consolidada en 1816. Y la segunda etapa es naturalmente la de la independencia económica, que aunque parezca más fácil, resulta siempre más larga y más artificial y representa una lucha permanente. Y en otro lado, el general dice que así como que para lograr la independencia económica deberíamos tener el mismo valor y el mismo coraje que tuvieron los soldados y jugarnos el pellejo y la vida por la independencia económica, como se jugaron el pellejo y la vida el general San Martín y los soldados de la independencia entre 1810 y 1824. Y vamos a ver entonces el último tema de economía peronista que se refiere a la independencia económica y la justicia social. Todos textos del general don Juan Domingo Perón. Mal puede distribuir equitativamente los bienes económicos de la comunidad un país cuyos intereses son manejados desde el exterior por empresas ajenas a la vida y al espíritu del pueblo cuya explotación realizan. La felicidad del pueblo exige, pues, la independencia económica del país como primera e ineludible condición. Repito, la felicidad del pueblo, que es la finalidad suprema del peronismo, exige la independencia económica del país como primera e ineludible condición. Como primera e ineludible condición. El mundo del porvenir será constituido sobre la base de naciones socialmente justas, económicamente libres y políticamente soberanas, o será destruido irremediablemente como hemos sido destruidos en solamente 4 años. El 7 de febrero del 50, al constituirse la Comisión Nacional de Cooperación Económica, decía el general Perón que se culpaba a veces a los industriales y a los comerciantes argentinos de explotar al pueblo. Yo siempre he dicho y sostenido que ellos no eran totalmente culpables, porque a su vez ellos eran explotados del exterior. Había una doble explotación de los capitalistas argentinos desde el exterior, los cuales para subsistir tenían que explotar a su vez al pueblo. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. ¿Cómo no nos iban a explotar desde el exterior si anualmente pagábamos varios cientos de millones de pesos por fletes marítimos
por no tener una marina mercante. Nos sacaban varios millones en concepto de fletes ferroviarios, marítimos, seguros, reaseguros, teléfonos, gas y todas esas cosas que producían dividendos. Y todas esas cosas que producían dividendos. Aparte de las empresas de capital privado que también hacían su negocio. Eso de capital privado era un mito, porque traían 10 millones de pesos y pedían 100 millones de nuestros bancos y luego giraban los dividendos por todo el capital. Nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. En esta situación, nuestros capitalistas tenían que vivir y mantener su empresa. ¿Cómo no se iban a ver obligados a explotar al pueblo? Ahora nosotros podemos suprimir la explotación interna y vivir felices todos con la inmensa riqueza que tenemos sin que nadie explote a nadie. Naturalmente, para ello tenemos que hacer frente al exterior. Naturalmente, para ello tenemos que hacer frente al exterior. Pues quienes nos han estado sacando esos miles de millones de pesos al año no se van a conformar fácilmente a perderlos. No se van a conformar fácilmente a perderlos. De allí que sean irrefutables las expresiones del general Perón cuando dice: lo fundamental es, sin embargo, haber creado un nuevo sistema económico en el mundo, el sistema de la economía social, y haberlo asegurado como realidad nacional por la independencia económica. Solamente de esta manera era posible realizar íntegramente la justicia social. Y con esto, compañeras y compañeros, recordando nuevamente estos dos párrafos, me despido no sin profundo dolor por no haber aprendido estas cosas o no haber transmitido estos conceptos al conjunto de nuestro pueblo, como para que todos defendiéramos nuestra independencia económica y no sufriéramos todo lo que hemos sufrido y lo que estamos sufriendo. Lo fundamental es, sin embargo, haber creado un nuevo sistema económico en el mundo. El sistema de la economía social, y haberlo asegurado como realidad nacional por la independencia económica. Solamente de esta manera era posible realizar íntegramente la justicia social. Muy buenas noches, compañeras y compañeros.